programa que reúne tanto a los historiadores, a los arqueólogos. Saludo al comentarista Marcos Michel, saludo a la docente de la materia pueblos originarios de América y Bolivia, a la doctora Ximena Medina, saludo también a Daniel Gutiérrez y precisamente a todos los estudiantes presentes en el archivo, y aquí en la mesa a la doctora Beatriz Rosell, la coordinadora del Instituto de Investigaciones Históricas, y Alejandro Medina, que estuvo a bien desde catequista del Instituto de Investigaciones Históricas, haciendo su tesis, estuvo a bien organizar y tomar la iniciativa, y profesor de doctor, y ponernos en contacto aquí a todos los que estamos. Entonces, como directora, estamos siempre abiertos en la dirección a recibir a personas interesadas en los cultivos de la historia, interesadas en comunicar lo que hacen, mucho más si vienen de un país hermano como es el Perú. Tenemos una visita pendiente nosotros de hacer las visitas desde Salvador hasta Puno, parando por toda la parte de los doradas de Capachica. Y bueno, no quiero quitarles más tiempo, les doy nuevamente la bienvenida y agradezco mucho al autor su presencia aquí. Voy entonces a dejar Francisco, comentarista primero, a Marcos Michel, que es arqueólogo de profesión, y se titula en la Universidad Mayor de San Andrés con la prospección arqueológica de San Ignacio de Mocos, efectuada en el departamento de Beni en 1993. Es docente titular de las materias de Arqueología General y Arqueología de Bolivia 3 en la carrera de Arqueología de la UNSA. Ha dictado varios seminarios de teoría arqueológica andina y amazónica. Ocupó el cargo de director titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de dicha institución 2005 y 2011. Luego fue director general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo, y en 2018 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias, Sabina Santa, que es nuestro profesor de arqueología boliviana en la maestría terminal de la carrera de historia, que tiene un semestre de formación general y ha dado ya 2 veces la materia de arqueología general. Y bueno, tiene bastante en la producción arqueológica amplia, y me conoce mucho de científico Marcos Michel, pero también de acá Pañán. Muchas gracias. Marcos, no sé si pasamos primero a Alejandro. Alejandro, tienes la palabra. Sí, bueno, muchas gracias a todos por asistir, al doctor Michel, que va a comentar, a la doctora Medina Arceli, que es igual gran conocedora, ¿no? Puquina, igual veo aquí a María Jai, ¿no? Dice ser Puquina, y bueno, va a ser un gusto contar con los comentarios de las personas aquí presentes, en general, no todos. Y como tuve el gusto de conocer a René Calcín en un congreso que se hizo sobre Carlos Medina Arceli, referente en sus 70 años, ¿no? René Calcín también es investigador de la historia de Puno en general, y él estaba hablando sobre la pirata, ¿no? Entonces fue así que nos conocimos, y el doctor estaba presentando otras obras, ¿no? Entre estas era Capachica, que por la origen Puquina creo que pensaba que iba a ser muy importante para nosotros acá, porque como bien sabemos, la Puquina está también fuertemente enraizado en todo lo que es el lago Titicaca, ¿no? Y sus alrededores, y creo que va a ser un diálogo bastante enriquecedor, que todos vamos a poder encontrarnos bajo una misma historia. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos los estudiantes. Agradezco muy especialmente a Alejandro por su iniciativa de organizar esta reunión, que van a tener mucho impacto en el origen y desarrollo de la civilización andina en la cuenca del lago Titicaca, en particular en Tiwanaku. Una revisión
descripción exhaustiva, el autor propone un largo viaje en el tiempo, desde el poblamiento de la península de Capachica por cazadores recolectores hace más de 6.000 años, hasta los últimos decenios, en una descripción de hechos y acciones que son las más importantes y que han impactado e impactan a la región. El sustento bibliográfico y documental de la obra es riguroso, puntual, actualizado, dando información novedosa y muy bien descrito. Más que un recuento detallado que tardaría mucho tiempo, mi comentario va dirigido a invitarles a disfrutar de este trabajo de carácter histórico, con rica información, como decía, actualizada, y que aclara de manera muy didáctica un tema poco tratado en nuestro país, lo uru y lo puquín, ¿no? Y cómo esto tiene un impacto muy fuerte en la formación de Tiwanaku. Y todo esto con información de cada uno de los periodos en este espacio largo de tiempo. Capachica ha tenido mucho que aportar en el proceso transitorio, imagínense, desde la caza, pesca y recolección hasta la agricultura, mediante la domesticación de plantas, como la papa, animales, ¿no?, de mucha utilidad, animales como la llama, además de técnicas artesanales de alto nivel, como es la textilería, expresada, por ejemplo, en el cumpi, que ha sido uno de los tejidos más finos producidos en el mundo, ¿no? Y todo esto se ha promovido desde contextos culturales de sociedades esenciales, ¿no?, pescadores, urus, y también expresadas materialmente en sociedades formativas como Caluyo. Cabe señalar que el proceso de cazadores-recolectores documentado en esta región es muy rico. En toda la cuenca norte del lago Titicaca existen cientos de sitios muy antiguos, desde más o menos 6.000 años antes de Cristo, que han sido trabajados y reflejados en artículos de Allen Delfer principalmente, y que están muy bien expresados en, digamos, mostrar cómo se ha ido asentando el hombre en esta región, ¿no?, hasta el proceso formativo o el asentamiento de primeras aldeas que se llama ya Caluyo, como del 2000 a.C. a 500 después de Cristo, contemporáneo de Chiripa, de Huancarán, también en Bolivia, que ha aportado algo muy importante como es la agricultura de los campos elevados de cultivo, los andenes, las cochas, y una tradición lítica muy temprana que se llama Yayamama, papá y mamá expresados en monolitos con figuras de hombre y mujer, ¿no?, que también ha sido motivo de estudios muy importantes, al ser esta la primera tradición religiosa que se expande en toda la cuenca del lago Titicaca. Una expresión de más alto nivel se encuentra en la siguiente tradición, que ha sido denominada desde la arqueología pucara, más o menos del 500 a.C. como hasta el 400 después de Cristo, que plantea las bases de la civilización urbana, ¿no? Las primeras ciudades se van a plasmar en estas poblaciones pucara, y también una serie de rituales efectuados en templetes semisubterráneos. La formación de ciudades, decíamos, que van a tener una tradición puquina, ¿no? Eso es muy interesante, cada vez se confirma más que la base, el sustento de esta tradición urbana viene muy ligada a la puquina, y va a tener una fuerte repercusión en el nacimiento de Tiwanaku hacia el 200 después de Cristo, hasta el 900 después de Cristo. ¿No? En realidad, en Tiwanaku van a confluir muchas tradiciones con base puquina, ¿no? Hay tradiciones de la costa en el Tiwanaku temprano, por ejemplo, que no sabemos exactamente quiénes eran, pero la iconografía del Tiwanaku 2 y 3 es idéntica a la iconografía de Nazca y de Paracas principalmente. Entonces está confluyendo gente de diferentes regiones en un periodo temprano, y lo puquina es el centro de esta confluencia, ¿no? Además, el lago Titicaca se va a constituir en un centro de muchas redes de intercambio que tienen que ver mucho con la comunicación lacustre, la navegación, ¿no? Es una especie de Mediterráneo que conectaba a Roma
así el lago Titicaca va a conectar toda la cuenca del lago. Y eso también nos muestra que las fronteras actuales no tienen mucho que ver con un centro de desarrollo y de origen cultural muy fuerte, muy temprano y de larga tradición, que de pronto es cortado por una frontera, ¿no? ¿Qué sucede después de Tiwanaku? Se habla de una incursión aymara, ¿no? Desde el centro hacia el sur del Perú, 1100 después de Cristo, ¿no? Ahora se está hablando de una incursión de sociedades quechuas, por ejemplo, Ruchari plantea algo así, ¿no? A partir de Caral, que es tan temprano, imagínense, 3500 antes de Cristo, con pirámides y ciudades, es realmente increíble. Y imagínense, Tiwanaku está recibiendo varias oleadas de gente de todo lado. Hay un colapso de esta cultura explicado de diferentes formas, con diferentes hipótesis, principalmente hay una que es de carácter climático, ¿no? Colata, que plantea de que ha habido una sequía que no ha permitido que se siga trabajando con los camellones, ¿no? Y también un colapso político, ¿no? Una ruptura del Estado y una disgregación en una serie de desarrollos regionales, pero también migraciones, una serie de migraciones que van a constituir en la región de Capachica el reino que se llama Colla, y otros varios reinos en esa extensa región del Collasuyo, ¿no? Que son principalmente aymaras, ¿no? Sociedades caracterizadas por luchas internas y externas, la supervivencia de grupos, en este caso puquinas, urus, que va a ser fundamental y una constante en esta región de Capachica, ¿no? Inicialmente el lenguaje, que puede llegar hasta la actualidad, no así en puquina, pero sí las tradiciones y las fiestas que son muy bien descritas en el libro, los rituales, ¿no? Hasta el tiempo de la llegada de los incas, hacia 1450 en esta región, con una élite puquina, plantea el autor, que resurge del lago hacia los cuatro suyos, en ese proceso civilizatorio que inaugura el Estado Inca. Otra permanencia importante en el ritual que viene ya de esta tradición puquina y uru son las islas del Sol, la isla de la Luna, Copacabana, localizadas en este eje central, ¿no? Los incas van a establecer dos ramales del camino Capañán, que van a los lados del lago Titicaca, continúan a los lados del lago Popó y se unen al sur del lago Popó, ¿no? Estos caminos, como han descrito varios autores, inicialmente Tres Buis, están marcando el espacio urcu o masculino hacia el oeste y el espacio uma o femenino hacia el este, un espacio seco y un espacio húmedo, muchos significados simbólicos en los Andes. Y en el centro hay un centro ritual sagrado, que también lo mencionó Tolsudem, ¿no? Un eje central que atraviesa todo el lago Titicaca, desde esta región hacia la Isla del Sol, Isla de la Luna, y le decía acá el colega, continúa por Huaqui, Tiwanaku, ¿no? Que el colega muy bien, acertadamente creo, llama la línea de Viracocha, la ruta de Viracocha, que está plasmada materialmente en una serie de templos incaicos. Los incas van a utilizar como un símbolo muy fuerte esta línea central, con un camino también muy importante que ahora se está describiendo por primera vez y que seguramente significaba el camino más importante de estos tres ejes de Capañán, ¿no? Los primeros que estaban articulando el Utusuyo y el Umasuyo hacia el sur, y este eje central que estaba delimitando el espacio ritual y sagrado donde estaban las Islas del Sol, de la Luna, Copacabana y Tiwanaku también, ¿no? Entonces, es una zona muy significativa en términos simbólicos, ¿no? Y gracias al trabajo investigativo se ha encontrado en el Archivo Regional de Puno una serie de documentos que dan cuenta de la existencia de este Capañán en Capachica como un camino ritual, ¿no? Entonces ese es un aporte también fundamental a partir de la documentación histórica que está describiendo este camino como un camino real. En la colonia temprana destaca el aterrador paso de Diego de Almagro hacia el sur, ¿no? Cuando
este español es el primero que está ingresando a fundar la población de Paria, en Oruro, por ejemplo, el primer poblado español en Bolivia, ¿no? Es aterrador porque, como bien describe el autor, es un paso de abuso, de conquista, de ataques que viene apoyado por los incas con la presencia del pueblo inca y Vilcahuma, ¿no? Que acompañan a una gran cantidad de hombres que están saqueando y atacando los poblados de Collesur, ¿no? Posteriormente, el 1 de agosto de 1535, Pizarro va a firmar los títulos de encomienda de Puno, Majes, Cahuana, ¿no? Y otros poblados, siendo el primer encomendero de Capachica Martín de Florencia hasta el 1 de agosto de 1535. Entonces está utilizando el Capañán mucho del sistema de organización incaico para esta distribución de la encomienda española en el proceso de conquista, ¿no? Posteriormente va a haber una serie de rebeliones como la de Manco Inca entre 1535 y 1544, que es alertada precisamente por Vilcahuma, que en este viaje con Almagro se desprende desde Tupiza de esta expedición de Almagro con el propósito de hacer realidad una reconquista del poder en la persona del Manco Inca, ¿no? Vilcahuma va a informar y van a aprovechar de hacer ataques. En 1538, posteriormente, va a haber un levantamiento del Collasuyo de Tisu Yupanqui como capitán general. Pero posteriormente va a haber nomás una instauración el 23 de julio de 1565 del corregimiento del Collao por el licenciado López García de Castro, gobernador del Perú, que va a nombrar a Pedro Mejía como corregidor en este proceso de administrar y controlar la región, ¿no? Que en cierta medida siguen respetando estructuras administrativas anteriores, como bien describió Catherine Julián. Hacia 1573, de acuerdo a la visita del virrey Toledo, Capachica era un repartimiento más de poblados del Collao, con 1.303 tributarios encomendados a Diego Peralta, hijo, en los que se nombra 788 aymaras, que en realidad eran puquines, que se estaban haciendo pasar por aymaras, como bien dice Pérez Ruiz, ¿no? Para, digamos, tener un poquito más de estatus, y 515 unos, ¿no? Muy importante, porque ya estamos viendo cómo se mantiene lo puquina pese a las diferentes circunstancias que había en el proceso de desaparición de este grupo, ¿no? De acuerdo a un informe de Luis Capoche y posteriormente Juan de Matienzo en 1567, Capachica es de la jurisdicción de los collas del Ucusuyo. La mita de Potosí va a tomar la 10ª parte de la población indígena de esta región, que hacia 1588 el 15%. Entonces va a empezar a mermar la población, ¿no? Hacia el siglo XVI se va prácticamente a despoblar por las labores de minería y tributos onerosos que tenía que hacer Capachica para la mitad de Potosí. Y obviamente esto también ha mermado a gran parte de la población del Virreinato de Perú y repartimientos del Collao. Un dato muy importante a considerar es que en el siglo XVII solo Capachica y Cuata constituían los últimos reductos de poblaciones de la lengua puquina, ¿no? Y entre 1776 y 1796 Capachica pasa a formar parte del Virreinato de La Plata. En los procesos de lucha de independencia, Capachica va a participar de 3 cercos de Puno y en la batalla de Humachiri en 1814 logra aniquilar a parte de las huestes españolas, ¿no? Ya en tiempos republicanos, Capachica va a formar parte de la provincia de Huancané y luego Cercado, que hoy se llama Puno, de acuerdo a un decreto del 2 de mayo de 1854 del presidente Ramón Castro. Información puntual y reciente se desarrolla en varios acápites sobre, por ejemplo, una epidemia de fiebre en 1857, la sublevación de Capachica en 1867,
la construcción del ferrocarril hacia 1870, la Guerra del Pacífico con la ocupación de Puno por el ejército chileno en 1883, que permanece hasta el 11 de agosto de 1884, ¿no? Y al final descripciones muy importantes de los últimos decenios, ¿no? En los que se hace una serie de obras fundamentales como la instauración de centros educacionales primarios, secundarios y de nivel superior, la construcción de 2 carreteras, una que une Puno, Juliaca, Capachica y la otra entre Juliaca y Capachica, la remodelación de la plaza de armas, la construcción de la casa municipal y, a lo fundamental, la presencia de actividades turísticas. Entonces, en este compendio histórico se destaca el querer mostrar y demostrar la continuidad de 2 tradiciones culturales que trascienden en el tiempo. Primero, la lengua uru, también la lengua puquina, características ya de una composición muy técnica, muy característica del aire, ¿no? Como se agregan diferentes poblaciones de distinta lengua, de incluso distinto origen cultural, ¿no? Y esto se canaliza en un desarrollo armónico que también incorpora aymaras, quechuas, y hasta el día de hoy se funde con tradiciones y costumbres, también de los españoles, sin fronteras inicialmente, como un verdadero patrimonio. Agradeciendo nuevamente por esta importante oportunidad de leer y disfrutar de esta obra, y a su distinguido autor, el historiador puneño René Calcinanco, no me queda más que recomendar su lectura como una obra fundamental, yo diría hasta obligatoria, para comprender el origen y carácter multiétnico de Tiwanaku, los incas y la sociedad sandinista. Gracias. Es la primera vez que me presento en Bolivia en cuanto a historia se refiere, porque yo ya tuve varios encuentros aquí, ¿no? En 1993 estuvimos por 2 ocasiones en Cochabamba. Por entonces yo estaba muy vinculado al deporte, al ajedrez. Inclusive en Cochabamba logré jugar con el campeón boliviano, Saavedra, ¿sabes? ¿No? Entonces, porque meses antes organizamos un encuentro internacional en Juliaca, vino de Bolivia, el subcampeón y el 6º tablero, ¿no? Entonces, tenemos relaciones en cuanto a deporte. Ahora, en danza también, vinimos en 2 ocasiones al Carnaval de Oro del 2002 y 2003, con un grupo de danza, ¿no? De caporales. Entonces, ya estuve vinculado. Y este año también estuvimos en Potosí, hablando de Gamalil Churata y Pesa Barata, ¿no? Entonces, por eso también tenemos un trabajo importante, pero hablamos de pueblos de público, ¿no? Pero en historia es la vez primera. Lo que vemos es que esta vez indicarles que venimos a presentar el libro Capachica, pueblo de origen puquina. Bueno, queremos agradecer justamente la intervención, ya dio la lectura, pero vamos a dar cuenta de algunos hechos para compartirlo, ¿no? Nosotros hemos visto en este pueblo de Capachica, que fundamentalmente está en una península del lago Titicaca, 4 aspectos que se ha remarcado eso, ¿no? 1, por ser península, estuvo habitado por pobladores dedicados a la pesca, por uros. Entonces, y ahí habría que ver una situación, ¿no? ¿Desde cuándo empezaron a poblar los uros lo que ahora es, digamos, el contorno y el propio lago Titicaca, ¿no?
allí en Puno salían monografías locales y todo seguía, ¿no? Decía que desde hace 10.000 años atrás, o hace 10.000 años atrás, ya empezó a poblarse el Puno, ¿no? Entonces, y lo generalizaban todo, ¿no? Entonces, incluyeron que la parte alta, la parte media, la zona lago, el mismo lago, empezó hace 10.000 años. Entonces nosotros hemos empezado en base a estudios recientes, últimos, ¿no? Por ejemplo, de Mark Alden-Terfes, él textualmente indica, ¿no?, que el lago recién ha sido poblado, ha sido habitado hace 4.000 años, ¿no? O hace 4.500 años empezó, digamos, a aproximarse al lago y plenamente hace 4.000 años recién se ha poblado la ribera del lago, las mismas islas. Entonces eso tiene mucho que ver con Capachica porque es una península, ¿no? Entonces rompimos allí también algunas cosas porque verdad todos pensaban que era más antes, no es así, ¿no? Entonces, porque antes no era habitable el lago, por una cuestión árida, el agua era salada, muchas cosas, ¿no? Totalmente habitable, recién se hizo, pero hace 4.000 años. Entonces, eso, pues ahí tenemos ya la población de los puros, ¿no? Nosotros hace 2 años, por vez primera, conocimos Caral. Entonces, en Caral, por ejemplo, conversando así por siempre, nosotros nos vinculamos con los arqueólogos, historiadores, y recién entendimos que había una gran conexión entre los puros con el arte textil, mejor dicho, los pescadores con el arte textil. Allí en Caral había juncales, lo que aquí es totoral, digamos, ¿no? Y con el junco elaboraba una serie de aspectos textiles, ¿no? Y aquí, comparando, igual. Esa conexión que se dio entre los que se dedicaron al arte textil y los puros es fundamental, porque justamente para, por ejemplo, construir la balsa o cualquier adecuadamente en función a la totora, y prácticamente ahí se ve el arte textil. Por ejemplo, allá en Puno, hace década y media se reconocía a Taquibe como un centro textil universal, pero el fondo es justamente por la incidencia de los puros. Entonces, el arte textil también es un hecho de que se ha forjado en donde mucho tiene que ver los puros, ¿no? Entonces, y Capachica es uno de los pueblos textiles. Inclusive en pleno virreinato, 2 cronistas, ¿no?, José de Acosta y Martín de Murúa, claramente indican de que los mejores tejedores en pleno virreinato estaban en Capachica. Significa que no solo en el virreinato, más antes, ¿no?, en el periodo inca y mucho más antes, inclusive, ya había esa preponderancia textil, digamos, de los capachiqueños, ¿no? Ahora, el otro hecho también es la agricultura. La agricultura ha sido fundamental, inclusive la agricultura es antes que los otros, ¿no? Y el descubrimiento de la agricultura y la ganadería revolucionó todo lo que ahora es, digamos, Perú y Bolivia, ¿no? Porque el lago es único y todos alrededor de la frontera es muy posterior, ¿no? Entonces, en todo eso se desarrolló enormemente, se revolucionó muchos aspectos con la agricultura y la ganadería. Ahora, la agricultura central estuvo, por ejemplo, donde estuvieron los campos elevados, es un ejemplo, ¿no? Otro, los andenes. Por ejemplo, en cuanto a los campos elevados, aquí vemos, por ejemplo, dónde quedan los restos, ¿no? Todo está de rojo y están en las 2 partes, digamos, ¿no? Tanto en Perú en este caso y en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el área nuclear de la agricultura. Y si vemos, la península está en el área nuclear. Entonces, se ha desarrollado también allí la agricultura. Queremos indicar de que, por ejemplo, en Capachica, en toda la península, en la planicie, hay todavía muchos vestigios de campos elevados, pabellones o guarguanes, ¿no? Y en los cerros tenemos también mucha cantidad de andenes, ¿no? Entonces, y justamente fueron tecnologías pre-incas, agrícolas, muy importantes. Eran tecnologías de punta de esa vez, ¿no? Inclusive es una fuente totalmente universal la agricultura y la producción de la agricultura por entonces, ¿no?
Y estos agricultores tenían una lengua. La lengua de los agricultores ha sido la lengua puquina. Y la lengua puquina, precisamente, en toda esta área se ha generado, ¿no? Como también comentaba, y todos conocemos, ¿no? Alrededor de 1600, por ejemplo, hay un documento, la copia de Curatos. En ese documento, por ese documento conocemos cómo se comunicaban los pueblos que estaban en una determinada jurisdicción, ¿no? En lo que concierne, digamos, hacia el lago Titicaca y en el lado peruano, ahí, por ejemplo, por esa copia de Curatos, había pueblos que hablaban solo puquina, aymara y puquina, o si no, aymara, puquina y quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces, y solo dos pueblos, por ejemplo, solicitaban curas en lengua puquina. Nos referimos a Capachica y a Coata. Eso hace prever de que por ese tiempo todavía la lengua predominante, casi monolingües, eran los pobladores de Capachica y de Coata, ¿no? En cambio, un poquito más allá, vamos a Huancanemo, en el lado peruano, ¿no? Ya se hablaba de puquina y aymara, ¿no? Por Caucacoya, por ejemplo, puquina, aymara, quechua, ¿no? Y así, en varios lugares, ¿no? Entonces, ese hecho también muestra de que el puquina ha estado bien enraizado en toda esa zona y fundamentalmente en Capachica y en Coata, por ese documento que tenemos de la copia de Curatos. Pero hay otro dato también importante sobre esta lengua, ¿no? El hecho, por ejemplo, Cerrón Palomino nos indica de que los últimos hablantes de puquina estarían por Arequipa y da datos de los primeros decenios de los años 1800 del siglo XIX. Pero nosotros hemos encontrado un dato de 1837. Por ese dato de 1837, por ejemplo, se da cuenta lo siguiente. Es un documento de jueces de paz, de un juez de paz. Un juez de paz va al lugar, a un terreno que está en litigio, entra a la propiedad y da cuenta en el documento de que llega y en el patio encuentra una piedra clavada, una huanca, como los comunistas llaman la huanca, ¿no? Una piedra clavada y una piedra sagrada, ¿no? Entonces, justamente con esta piedra se empieza a poner junto a la Pachamama, ¿no? Alrededor de la piedra se hacía un ritual, se danzaba, se cantaba, se bailaba, ¿no? Entonces, el juez de paz da cuenta y indica textualmente de que entre el terreno del demandante y demandado va a dar horizontalmente a una piedra clavada que entre ellos llaman coa. De allá directamente se sube. Entonces, es el fragmento que se recopiló de ese documento del 23 de agosto de 1837. Esto da cuenta que en 1837 en Capachica continuaban hablando del puquina. ¿Por qué? A esa piedra clavada, a esa huanca, la seguían llamando ellos coa. Y coa precisamente es una palabra puquina que está asociado a divinidad. Entonces, estamos encontrando que en 1837 todavía había puquina hablantes en Capachica. Es un dato revelador, importante, ¿no? Entonces, y es más, hemos encontrado mucha información, particularmente del siglo XIX. Es decir, que el tercer aspecto que están tocando, la agricultura, y quienes lo forjaron, lo desarrollaron, los de habla puquina, en realidad se empoderaron en lo que es esta jurisdicción de Capachica, ¿no? Ahora, el otro aspecto también que tiene que ver con la época anterior a la invasión hispana, inclusive anterior a los incas, es la ritualidad. Y en Capachica, en verdad, también hubo primacía en el aspecto ritual, ¿no? Inclusive el cronista Martín de Murúa es claro, ¿no? Y nos indica de que desde Capachica se controlaban dos islas sagradas. Nos estamos refiriendo a la isla del Sol y a la isla de la Luna. Inclusive esto lo ha trabajado muy bien también
Teresa Moisés Casagna, ¿no? Entonces, ella también indica lo mismo y en función a Muro dice lo mismo, ¿no? Que desde Capachica se controlaba la isla de el Sol y la Luna antes que los Lupacas se apoderaran, ¿no? Entonces es la versión textual, ¿no? De Teresa Moisés, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos indicar de que estos cuatro aspectos, esto de los puros, y allá hay uno al menos, si vemos fotografías, pinturas, referencias documentales, cuando se habla de balsero es casi sinónimo de capachiqueño, ¿no? O sea, los mejores balseros de allá han sido los capachiqueños, o sea que la mata también de los unos estuvo por ahí, ¿no? Uno de los unos, el otro el arte textil, la agricultura, pues, por los puquinas y el aspecto ritual. Eso hemos fundamentalmente esos cuatro puntos se han visto, digamos, en Capachica antes de la inundación o inclusive antes de los incas, ¿no? Ahora, en el periodo inca también queremos ver, quizás llegó a su mejor nivel como pueblo Capachica, porque se construyeron los caminos, el sistema vial, el Capañán. Entonces, todos que conocemos por las fuentes documentales, por los cronistas, de que el Capañán del Collasuyo, que sale del Cusco, hacia esta zona, ingresa, digamos, a lo que ahora es Puno, por la raya, entra al pueblo hitano de Chungara, llega hasta Ayaviri y en Ayaviri se bifurca, ¿no? En el camino de Humasuyo y en el camino de Urcosuyo. Como acá decía el doctor Michel, se une después de los dos lagos, el lago Titicaca, el lago Popó, y ahí se une nuevamente este camino. Entonces, pero siempre se ha hablado del camino de Urcosuyo y del camino de Humasuyo. Eso está totalmente documentado. Pero hay crónicas, hay documentos coloniales. Uno de los mejores documentos es de Vaca de Castro, que sería de lectura obligatorio de todos, ¿no? Y es fácil de acceder. El año pasado el Ministerio de Cultura de Perú lo publicó y está en las redes sociales. Buscan Vaca de Castro, Capañán, lo encuentran y lo pueden descargar, ¿no? Y es el documento más importante que tenemos sobre caminos reales, sobre Capañán, ¿no? Entonces ahí se describe, por ejemplo, por las dos rutas, y el tema era de que nosotros conocíamos esto, lo que ven aquí, y es el Capañán, y no estaba en documentación. Eso nos llamaba la atención. Estábamos tras documentos, no encontramos, solo referencias así totalmente indirectas, ¿no? Y en eso fuimos al Archivo Regional de Puno y logramos un importante paquete de documentos sobre libros de jueces del siglo XIX. Tenemos desde 1830 y tantos, todo el siglo, ¿no? Entonces accedimos, no lo hemos revisado todo. Hasta el momento que revisamos, hasta el año pasado, por más de un año los revisamos los libros, y encontramos varias referencias. Por ejemplo, y acá textualmente se indican las referencias que se encontraron. Es una decena o docena de documentos que encontramos y los transcribimos aquí, ¿no? Inclusive algunos, el documento completo y la parte de anejo. Pero hasta ahora ya no solo tenemos esa cantidad, ya tenemos 20 referencias, ¿no? Y en las referencias se habla de Capañán, o de camino, no de Capañán, de Camino Real, Camino Grande, o Jatuñán. Entonces son los términos que se utilizan, ¿no? En esa documentación. Y indiscutiblemente era el Camino Real. Después de conseguir la documentación, fuimos por 2 veces, inclusive la última vez fuimos con el mismo alcalde de Capachica. Él publica el libro como gobierno municipal y bueno, demostramos de que en verdad existía ese camino real, que no estaba consignado en crónicas, en documentos coloniales, pero la documentación del siglo XIX demostraba claramente, ¿no? Y más bien nosotros estamos proponiendo de que este camino real es el camino ritual o sagrado de los incas.
como todos sabemos, en la época de Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo había 3 centros rituales principales, ¿no? Uno en Cusco, el Joricancha, otro en el norte, Pachacamac, y otro en el sur, que ahora está el territorio de Bolivia. Nos referimos a la Isla del Sol. Entonces, necesariamente de Cusco había una ruta ritual o sagrada hacia Pachacamac, y había otra de Cusco, de Joricancha, a la Isla del Sol. ¿Por dónde iba? Muchos postulaban que iba por Tapañá, pero unos por Urcosuyo y otros por Humasuyo, decían. Pero ahora, como hemos visto, este camino es en línea recta, directa, de Cusco a la Isla del Sol. O sea, tomaba el camino de Collasuyo, de Cusco, ingresaba a Puno por la Raya, pasaba por Chungara, entraba a Ayaviri, y Ayaviri tomaba el camino de Humasuyo, pasaba por Pupuja, Chuquicachi. Chuquicachi era un pueblo tan importante por esa vez, ahora se ha minimizado, y de Chuquicachi entra a la península, por Pusi, Escayani, Cacachica, pasa también por otras poblaciones pequeñas como Capano, Yapura, Yachón, y de Yachón ingresa a la Isla del Sol por vía lacustre, ¿no? Esa, bueno, estamos proponiendo que es la ruta ritual o la ruta sagrada, y es la que coincide con la que nos hablan muchos de la ruta de Huiracocha, ¿no? Exactamente coincide. Como sabemos, previa a esta presentación con el doctor Michel, y también indicaba que por este lado la ruta coincide también en línea recta hasta Tijuana. Entonces se completaría, digamos, la investigación. Y eso es un hecho importante. Es mejor que conjuncionemos esfuerzos, conjuncionemos investigaciones de tal forma que todos salimos ganando, ¿no? Este año, y antes de esta presentación, este libro lo hemos presentado en el Cusco, precisamente por ese motivo. Hemos hablado de Joricancha, de Capañán, que comentó, fueron 2 comentaristas. Uno de los que comentó fue un especialista del Capañán, del proyecto Capañán del Cusco. Allí en Perú, el proyecto Capañán está mejor implementado en el Cusco, como debe ser, de la capital Inca, ¿no? Y con él, y ellos en verdad se sorprendieron con todo eso, y están trabajando a raíz de eso. Nosotros, en un libro inicial en 2002, Bodas del Imán de la provincia romana, que es de mi tierra natal, ahí nosotros nos propusimos de que el pueblo Itapo de Camata estaba en Juliaca. Recién el año pasado nos han dado la razón en el Ministerio de Cultura y lo publican, justamente en el libro de Vaca de Castro, nos han dado la razón y Camata está incluido, ¿no? En el trayecto como debe ser, ubicado en el lugar donde debe ser. Y ahora nos dijeron igual, ya que eso ocurrió, ahora lo estamos tomando a la investigación de ustedes, vamos a trabajar, no sé cuáles serán los resultados, ojalá que haya buenos resultados también, y aquí también estamos pidiendo con ese propósito, de conjuncionar investigaciones, de hacer, porque es importante de establecer este camino. Al margen de las fronteras, nosotros es muy posterior, antes era único, acá todos éramos de Collasuyo, ¿no? Y nuestro camino también era único, ¿no? Entonces, eso era, digamos, lo que queríamos dar cuenta y queríamos comenzar, ¿no? Ya en forma adicional, más bien, queremos indicar, por ejemplo, que en la época colonial, allá nosotros hemos encontrado, no nosotros, sino nos han cedido un texto, cuando todavía en vida estuvo Catherine Julien, ella entregó a un colega, un compañero de doctorado, un ello también, Félix Cabezas Ríos, el texto del documento de mayor data del Puno, que es una cédula de encomienda de 1 de agosto de 1535, suscrito por el mismo Francisco Pizarro. Por esta cédula de encomienda, precisamente se entrega 2 pueblos en encomienda a Gómez de Mazuela, y los pueblos de Puno y Chupa, ¿no? Y ese 1 de agosto también se entregan varios pueblos, probablemente, también digamos acá, por ser importante, todos los repartimientos largos se entregaron, y allá los largos significaba repartimientos importantes, se entregaron el 1 de agosto, ¿no? Probablemente en ahí ya se entregó también Capachica y empieza ya su vida colonial, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos referir esto de la Junta de Potosí, que ya lo refirió, ¿no? Hay documentos, y también hay un importante trabajo sobre esto de una historiadora peruana, ¿no? De María Rosobosa.
Ella indica, por ejemplo, y da cuenta de Capachica, de varias cosas que llegaban allí, y muchos se quedaron por acá. Y no solo sí, sino en varios pueblos que ahora están en Bolivia, ¿no? Asimismo, queremos indicar también ya del proceso de la independencia del Perú, digamos, ¿no? Hay un hecho, por ejemplo, de la revolución de 1814. En esta revolución lo que más se conoce de repente es el inicio del fin, la batalla de Limachi, del 11 de marzo de 1815. Entonces, donde lamentablemente los patriotas perdieron, empezó el fin de esta revolución, la de 1814, ¿no? Pero hay un hecho que no se conocía, ¿no? Si bien quizás el documento había, no se hacía público, ¿no? Es el hecho que en el mismo día que ocurría la batalla de Humachiri, en Capachica, un contingente hispano era aniquilado. Acá también un documento famoso, ¿no? Y hay otro detalle, de que los héroes, como lo llaman allá, los 4 principales de la batalla de Humachiri, 2 fueron ejecutados el mismo día de la batalla y los otros 2 al día siguiente. De esos 4 estaban identificados solo 2. Nosotros logramos identificar con documentación a un tercero, al curaca de Humachiri, Diego Sánchez. Y también en esta pequeña colección de libros está la documentación respectiva, ¿no? Entonces, también queremos indicar que en esa misma revolución, por ejemplo, el alcalde y curaca de Capachica, José Flores, envía 2 contingentes, uno a la segunda expedición de Vicente Angulo en Pumacagua y el otro ya después de la batalla de Humachiri, cuando los patriotas se instalan en Topaconia. Entonces, y también la documentación está aquí, no aparece, ¿no? Los datos. Asimismo, queremos dar cuenta también de que en ese proceso, particularmente en la rebelión de Tupac Amaru, aquí estuvo Catari, pero en ese tiempo queremos indicar que Capachica fue asolada en 2 ocasiones por los patriotas, ¿no? También se da cuenta en el libro, ¿no? Otros detalles ya también que también tienen mucho que ver con este territorio, como el paso de Sucre, el paso de Bolívar, por tierras puneñas, ¿no? Finalmente, solamente quisiera más bien agradecer a Alejandro por hacernos el nexo, asimismo a todos quienes han organizado este evento, ¿no? A la carrera de Historia, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSA, aquí a nuestro comentarista, a don Marco Rodolfo Michel López y a todos los que han hecho posible esta presentación. Quisimos compartir estas cosas y es un inicio, abordamos que vendrán posteriores, nosotros también quisiéramos escucharles allí y estamos para justamente seguir enriqueciendo nuestro pasado histórico para entender mejor el presente y proyectar un mejor porvenir. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer nuevamente al doctor por este extraordinario trabajo que realmente abre una serie de líneas para continuar trabajando de manera conjunta, porque estamos hablando de una misma tierra que necesita el esfuerzo común de bolivianos y peruanos, por lo menos. Muchísimas gracias, colega, también a nuestro colega de arqueología, y pienso que entre las 2 carreras y los respectivos institutos vamos a poder armar no solamente investigaciones, sino viajes. Sería una maravilla que bajo la batuta de Alejandro, que estaba tan activo, y el centro de estudiantes pudieran ustedes armar un viaje por tierra, por cierto. No es terrible viajar 20 horas por tierra, es una maravilla. Allá los mismos estudiantes nos pueden alojar en sus casas, aunque sean pequeñas, donde entran 2, entran 3, y cuando vengan a hacer lo mismo aquí. Yo estoy convencida, siempre lo digo, que las actividades más hermosas de la vida es viajar, conocer otras tierras, conocer a los vecinos, a los de más allá, oírlos, ver cómo son en sus lugares de nacimiento, de origen,
qué comen, qué hablan, cómo bailan, todo eso. Así que deseo de verdad que se pueda organizar un viaje para fin de año, para otras vacaciones, y vamos a abrir un periodo de preguntas para el autor, y la primera pregunta que están deseando hacer los estudiantes es el costo del libro. Hay mucho interés con eso, por favor, adelante las preguntas. Antes del costo, también conocimos a algunas personas, pero a través de sus escritos. Yo quisiera agradecer acá la presencia de la doctora Jimena Naselli, hemos leído muchos artículos de ella, los libros también, su tesis doctoral también, estudió en el Perú, de doctorado. Entonces, así mismo a varios otros que también estamos compartiendo con muchos, ¿no? En cuanto al costo, nosotros estamos proporcionando el costo de este libro está en 60 dólares, ¿no? El precio es mayor, pero por la presentación lo estamos dando así, y sí, cuando venimos siempre damos las presentaciones, está en 40 bolivianos, tenemos poquitos ejemplares. El proyecto son 4 volúmenes, es el tomo 1. En 2020 está apareciendo el tomo 2. Después, también publicamos, hemos publicado por la feria de miniaturas, la feria de la cita, todo se vende pequeño, y por qué no libros, siempre lo que hasta revistas siempre salen en el pueblo, ¿no? Y pocos habían libros. Nosotros sacamos ficciones, como también libros. Entonces nuestros 2 últimos libros son Historia de Juliaca, que significa natal Juliaca, y Historia de Puno, Puno como provincia, ¿no? Hemos tenido 12 títulos de este tipo de libros, ¿no? Tenemos los 2 últimos, más trajimos Puno que Juliaca, tenemos un poco de esto. Esto a 5 bolivianos, no más regalos. Y de esta manera ya no tenemos, es una colección. Salió una primera tanda, se agotó. Hay una segunda que está apareciendo en el siguiente mes. Este último lo podemos retratar en 50 bolivianos. El único que tenemos. Ese es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué se llama? El de Historia de Puno, Almatea. Mi sugerencia era que el archivo quisiera recibir en donación, pero ya lo ha hecho. Quisiera hacer una pregunta, me ha quedado muy impresionada por el Capañán, que cómo se puede establecer la ruta que va directo. Parece un set que virtual es más importante, pero a mí me llama la atención que Ramos Gavilán en su crónica cuenta que para ir a la Isla del Sol se partía de un lugar específico, se llegaba a Llampupata, se pasaba a la Isla del Sol, ahí está el Palacio de Pilcocaina, o sea, hay una ruta desde el sur, y habla de un espacio ritual que empezaría en Yunguyo. Incluso habría un muro ahí que se atraviesa el espacio ritual. Entonces, ¿cómo coincidir esta zona del sur que va aparentemente por el Urcusuyú y entra por el sur a la Isla del Sol con esta entrada directa que usted ha logrado establecer? Bueno, nosotros allá en Puno creemos haber establecido, porque las fuentes están clarísimas, ¿no? Sí. La ruta lo hemos recorrido varias veces, no solo de la península de Capachica, sino prácticamente desde Capachica hasta el límite con Cusco, ¿no? Hasta la raya. Entonces, y definitivamente para nosotros está claro allí, porque nosotros también pertenecemos al Instituto de Investigación y Promoción Educativa José Antonio Encinas, IPEJAE, ¿no? Entonces, con ellos hemos hecho estos recorridos, estamos estableciendo una serie de trabajos, y para nosotros está totalmente claro que desde la raya hasta Yachón está claro, ¿no? Y la ruta mejor conservada del Capañán en
todo Puno es esta región. O sea, pero no toda la ruta, sino tramos, ¿no? Entonces hay tramo, por ejemplo, de Yapura a Gachón, es el mejor conservado ese tramo, ¿no? Entonces, allí está bien establecido y nosotros consideramos que es la ruta ritual y la ruta sagrada. Más bien aquí sería más bien ese pan, ¿no? Sí. O sea, Y no sería, que eso fuera, sino sería de Cusco a Tiwanaku. A ver, A ver, ahí más bien. En realidad es, yo creo, un centro sagrado que es anterior a los incas, ¿no? Esa es la importancia de esta ruta central, porque claro, cuando los incas han armado la estructura del Capañán, la han impuesto sobre algo que era anterior. Y es curioso porque hay muchas palabras sagradas que vienen desde antes de los incas, por ejemplo, el famoso islote de Coa, la Isla del Sol, ¿no? Es una palabra puquina, y es en Coa donde se ha encontrado una serie de ofrendas de oro y de plata en láminas de tiempos de Tiwanaku. Entonces yo creo que esta ruta central era, digamos, sagrada mucho antes. Quizás en el tiempo de los incas le han dado mayor valor a Copacabana, por eso es que había una entrada sagrada de esta zona. Pero a mí me parece que deberíamos tratar de ver desde antes qué significa esta ruta central, ¿no? Y si realmente cruzaba tal vez de la Isla del Sol hacia Huaki, no Tiwanaku, que era lo que todo su idema decía el centro sagrado. de Tiwanaku a la Isla del Sol no se ha establecido cuál es el camino. Hay un camino que va hasta Huaki. A Y Huaki. del puerto de Huaki salían posiblemente botes. Claro, esa sería la zona. Otra vez por abajo. Y a Jupata ya. ¿Quién Otra sabe? más. ¿Por qué Otra no? más. Ya. Claro, Gracias. pero en realidad dominaban la navegación ya desde el formativo. Bueno, yo quisiera más bien agregar sobre esto, el hecho de que en verdad lo importante aporte sería que esta ruta es anterior a los incas, no es de Sacañán, y definitivamente es anterior, pero más bien sobre esa ruta los incas habían construido el Capañán, ¿no? Entonces, y eso sería muy importante. Y en verdad hemos encontrado nosotros muchos nombres puquinas, ese periodo, en Capachica, ¿no? Ahora, aquí hemos insertado 12 palabras, 15 palabras hemos insertado, no hay más, ¿no? 15 términos, 12 con terminología gachi, la terminología de Capachica y lo de Coa, son 15, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo, ampliando este trabajo pequeñito de Cero Juliaca, y el próximo mes ojalá que los publique, porque estamos pensando publicar para el 24 de octubre sobre Juliaca, un libro voluminoso inclusive, y hay un estudio, un esbozo de un estudio de toponimia puquina de Juliaca. Hemos encontrado 100 lugares con indiscutible factura puquina, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, a ver, Huacacoa, por decir, ¿no? Titigachi, por decir, ese tipo de datos, hemos encontrado que hasta ahora está sorprendiendo, ¿no? Muchos no conocían, ¿no? Entonces, y tenemos más bien en proyecto hacer un trabajo toponímico de Capachica, que eso sí es más riquísimo, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar así mínimo 200 palabras puquinas diarias. Entonces estamos, en esto más bien estamos en la etapa de recopilación, ¿no? Entonces, ojalá que se haga y con esto se corroboraría todo eso, ¿no? Porque también concluiría para ver la ruta sagrada, las autoridades de entonces, los lugares sagrados, todo eso, ¿no? Bueno, habían dos preguntas más. Gracias, me emociona mucho porque yo le debo a Jimena Medina Celi investigar sobre mis ancestros puquina. Mi abuela de Carabuco, o sea, afirmaba que Carabuco había sido puquina, que ahí habían vivido los Zulus, e inclusive sabía contar, y lo único que sabía del 1 al 4 en puquina, que lamentablemente por mi culpa, o sea, yo olvidé totalmente esas 4 palabras que me había dado. También me parecía interesante, o sea, varias acepciones geográficas, o sea, Carabuco, por ejemplo, ya la consideraba una denominación puquina, igual que Ambaná y La Baya, y además
o sea, contaba, tenía unos relatos que se relacionaban también con los reyes Perú. Por ejemplo, decía que de Carabaya antes llegaba el otro, y a mí, como era una niña, o sea, no me interesaba. Después, recién, gracias a Jimena, me puse a averiguar, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué trascendencia histórica tenía? ¿De hipótesis o ya es teoría que se hablaba hasta el siglo XIX de lengua postiza? No es hipótesis, es un hecho. Nosotros, eso todavía no está en nuestros libros, pero nosotros hemos encontrado muchísimos documentos. Por ejemplo, uno de 1564 en el Archivo Regional de Puebla. Inclusive lo tengo en mi casa, lo podemos ver, ¿no? Ahí, en ese documento de 1564, indica textualmente de que habla sobre el Capañán que va, inclusive en la época colonial, de Potosí hacia Cusco, ¿no? Y después hay el documento es de Paucarcolla y trata del límite entre Paucarcolla y Anticolla. Y ahí en una parte dice que aquí los de Paucarcolla tienen por idioma el Puquina, 1564, textual, clarísimo. Es más, da algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, algunas palabritas, dice, esto en Puquina significa tal. Por ejemplo, con. El día con es manantial, textual, dice. Ahora, hay otro documento de 1718 de Coata. Coata es a la isla de Cochica. En ahí también dice que la palabra cogelami, bueno, cogela, son puquinas. Y todavía da su significado. En la lengua de los de Coata, ¿no? O sea, los que están hablando de esa lengua, ¿no? Y cogela es arroyo de ríos, textual, ¿no? Y como esos documentos tenemos como más de una decena de documentos, ¿no? Que bueno, lo vamos a publicar, no conocido, cerró Palomino y se ha quedado totalmente sorprendido, pues le hemos dado varios hechos, ¿no? Y estamos coordinando también con él a muchos trabajos posteriores. Bueno, muchas gracias primero por la contribución y esta oportunidad aquí de los estudiantes. Primero, porque es comentario de Marcos. Yo quería preguntar si entendí bien y me acabo de entender de que de esta ruta del Capañán había una parte de la curso, es decir, navegando. Y eso me parece fascinante porque yo siempre había tenido la idea de que el Capañán era por tierra, ¿no? Y eso me parece fascinante porque ya se articula todas las islas del lago que eran tan importantes, ¿no? El lago, y me gustaría también saber si esa ruta de Capañán, esa parte de la Castre, si la siguen utilizando los pescadores como si la una. Actualmente, como ya hay frontera, antes de la frontera sí se utilizaba. Ahora más bien es frecuente hasta hace poco, ¿no? Frecuente de Capachica a Puno. Más bien antes, ¿no? Antes del ferrocarril. O con el ferrocarril mejor. 1873, Allende, se construye el Puno, ¿no? Y se inaugura el tramo ferroviario de Arequipa a Puno, el 1 de enero de 1874. Y a partir de 1874 ingresaba la línea férrea hasta Puno, hasta el puerto de Puno, y de ahí se dirigía hasta aquí. El primer puerto que utilizaban en aquí era Carapata, después Chivilaya y finalmente Huaco. Esos tres puertos se utilizaban ya con el ferrocarril, ¿no? Con el ferrocarril, ¿no? Ahora, allí el puerto ancestral en Puno no es el puerto de Puno, sino es el puerto de Chile. Entonces, cuando se han establecido los puentes y los puertos, ahí se han extinguido los puros, porque en los puentes se cruzaban por balsas y generalmente monitoreados por pobladores puros, ¿no? Entonces, todos los puentes que había, pues que ahora quedan términos como Balsapata, Balsami, ese tipo, son justamente poblaciones donde los puros
permitían el tránsito sobre un río, ¿no? Y en el lago los puertos. Por eso es que en Chile quedaron últimos urohablantes allá en Puno, ¿no? Por esa razón, para mí no lo explica, pero nosotros hemos encontrado esa documentación. Estamos dando explicación por qué en Chile han quedado los últimos hablantes del Puno. Muy buenos días. En primer lugar, felicitarlo por el excelente trabajo. Definitivamente es un muy importante aporte por el conocimiento tanto arqueológico, histórico, de una región que obviamente está hermandada, ¿no? Y que actualmente está separada por las fronteras. Yo soy Daniel Gutiérrez, soy arqueólogo y soy especialista en sistemas viales precolombinos también. Por lo que he podido ver de su trabajo, el Capajñán que se ha registrado tiene un estado de conservación excepcional por la infraestructura arquitectónica, por los sistemas de